Sí, 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 no sé, la verdad es que no se escucha muy bien. Me parece que se les cortó. Se corta de nuevo. Sí, por momentos se corta. Vamos a hacer una cosa. No sé si Damián y Suyay quieren tratar los temas por los que fueron consultados y yo me voy a comunicar con Dina a ver si podemos de alguna manera resolver el problema técnico. Como para que no se nos prolongue tanto la actividad, voy a hacer el intento de resolver la situación. Y entonces ustedes, Damián y Suyay, si les parece ir resolviendo las cuestiones que fueron consultadas. ¿Qué les parece? Sí, sí, sin ningún problema. Perfecto. Yo les pensaba presentar, ir contándole las preguntas, pero si me aboco a resolver la situación, ustedes recibieron ahí que, la persona Sí. que les preguntó, así que lo dejo en manos de ustedes y trato de resolver este problema técnico. Perfecto, Fede, sin problema. Susay, ¿querés empezar vos? ¿Cómo nos manejamos? Leo la pregunta y creo que la primera es para vos. Silvia Ok. Guardado. Si una prepaga se corta la adhesión y se retoma el tiempo, ¿hay forma de reclamar por la vieja antigüedad a efecto de que nos aumenten la cuota a pagar luego de los 65 años? Bien, Silvia, te comento. Lo que es la reglamentación de prepagas, que es el decreto reglamentario 1993 del 2011, lo que establece es que la continuidad debe ser en forma ininterrumpida. Eso es lo que dice el decreto reglamentario. No lo dice la ley 26682. Silvia, somos previsionalistas y sabemos que lo que es decretos reglamentarios que modifican el objeto o el espíritu de la ley puede llegar a ser reclamado judicialmente. Habría que buscar jurisprudencia al respecto y intentar a ver si se puede conseguir el reconocimiento. Yo entiendo que, esto ya es una apreciación personal mía, por donde yo lo encararía, me parece que al ser un sistema solidario y la persona haber tenido más de 30 años de aporte dentro del mismo sistema, se podría llegar a reclamar la continuidad y respetando el valor de la cuota, como si se estuviese afiliando es decir, al mismo valor que si se hubiese afiliado en la antigüedad. Pero bueno, habría que pelearlo, habría que, me parece que sí es judicializado, eso seguro. Bueno, voy con la segunda. Esta es para mí. Cora me pregunta, ¿están atendiendo actualmente las juntas evaluadoras? Sí, Cora, están atendiendo. Lo comenté en la charla en el PowerPoint. Hay una resolución, la 106 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que en 1 recomienda que las juntas sean de manera no presencial. Pero en el caso que la persona que solicita la certificación de la discapacidad no posea los medios alternativos tecnológicos, en ese caso se hará presencial y hay guardias mínimas. En Capital por lo menos sí las hay. Por ejemplo, también hay por primera vez, cuando es CUT por primera vez, ten en cuenta que las renovaciones se suspendieron, se prorrogaron, ya lo dije también, por un año, todo este año no va a haber renovación de CUT, y a partir del 2021 van a empezar a renovarse los CUT vencidos durante el 2020, durante este año. Así que sí, hay que averiguar en cada jurisdicción. Bueno, la otra, Leticia Sayago. ¿Se podría profundizar el tema de la reconsideración ante la negación de la Junta del otorgamiento del CUT? Sí, es un trámite administrativo. Cuando te entregan la negativa del otorgamiento del CUT, te dicen el motivo del por cual te lo deniegan. En ese caso vas a tener que hacer un recurso de reconsideración, presentar las pruebas pertinentes y volver a dejarlos en la misma junta evaluadora y que te sellen una copia. De todas maneras, podés, dentro de los 6 meses, sin hacer ninguna
recurso de reconsideración, volver a presentarte con nuevas pruebas o nuevos estudios médicos, a hacer que te revisen nuevamente la misma junta para ver si evalúan nuevamente poder otorgarte o no el CUT. Después, a ver, tengo Silvina Guardado. ¿Es correcto que en ANSES le pidan a la madre de un titular con síndrome de Down, de pensión no contributiva, que inicie una curatela para que les pidan una carta poder a su madre para percibir el haber mensual? Bueno, dos cosas. Curatela no existe más. Se habla de determinación de la capacidad jurídica. No está bien lo que te están manifestando. El hecho de que la persona tenga una discapacidad no significa que para poder percibir la madre la pensión tenga que iniciar la determinación de la capacidad jurídica. Es un elemento, o sea, la determinación, el juicio de determinación de la capacidad jurídica no se hace solamente a los efectos de poder percibir la pensión. Partimos de la base que la convención, y de hecho nuestro Código Civil Comercial, establece que todas las personas con discapacidad son capaces, y se le va a limitar su capacidad, restringir su capacidad, solo por medio de este juicio de determinación de la capacidad jurídica, pero no solo para temas administrativos. Así que está mal. Más aún si la persona con discapacidad, que tiene síndrome de Down, es mayor de edad. Si tiene más de 18 años, hay una nueva resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es de este año, en donde establece que ellos son titulares y tienen derecho a cobrar por sí las pensiones. Bueno, y ahora, ¿qué más? La última, creo que Maricel Aput. ¿Debía hacer daños y perjuicios con curatela o no en el fallo que comenta? Maricel, el fallo que comenté es un amparo de salud en el ámbito del Fuero Civil y Comercial Federal de la Nación. No, en realidad no lo había pensado ni argumentado de esa manera. Digamos que daños, se podría haber establecido algún tema de daño, alguna resarcimiento pecuniario por el daño que le causó a los padres, el haberse quedado sin la prestación 2 veces consecutivas de la maestra integradora, pero bueno, en ese momento optamos por que comiencen a pagar en tiempo y forma las prestaciones, no solo esas, sino la del resto de los terapeutas, y bueno, empezaron a cumplir. Bueno, no sé si tienes alguna Una pregunta más. más. Silvia Bien, Perrón. ¿Cómo? Silvia Perrón es la última. Okay. ¿Podría intimarse a las prepagas con nota presencial sellada en los casos de falta de recursos y además para reducir tiempos? Sí, también. Yo hablé de carta documento, como hablamos los abogados en particular, pero siempre que presentes alguna nota o reclamo, podés hacerlo de manera presencial y que te sellen la copia, y con eso ya es un acuse de recibo y una intimación fehaciente también, y que es válida también para el juicio de amparo. Listo, nada más. No hay ninguna otra pregunta, creo. Perfecto. Acá voy con las preguntas que me pasó Fede, que recopiló, que entiendo que son para mí. Ajá. Susana Di Curcio pregunta, ¿hasta qué monto se iba de PAMI a la prepaga? En realidad, a prepaga o a obra social, el monto está establecido por normativa. Se paga una cápita, PAMI paga una cápita que actualmente, a partir del 2018, comenzó a ser actualizada a través de la ley de movilidad, que se le aplica la misma, tampoco se aplica el mismo porcentaje de movilidad, sino se aplica en forma discrecional, también ahora con el tema de los decretos y demás. Lo que hoy por hoy está más o menos en el orden de los 800 pesos el valor de la cápita aproximadamente. Respecto también a Susana Di Curcio, consulta si OMINT no acepta derivación de aportes y se puede hacer algo al respecto. Sí, a ver, tanto OMINT como cualquier prepaga generalmente pueden pasar 2 situaciones, o que no acepten derivación de aportes y que sean directas, es decir, que no acepten jubilados a través de derivación de aportes por obras sociales, o que permitan la posibilidad de derivar los aportes a través de una obra social. Eso hay que preguntarlo en cada una de las obras sociales. OMINT a través de OSMITA permite o acepta en principio jubilados que desregularicen los aportes y puedan acceder a la prepaga pagando la diferencia, haciendo con un descuento del 10.5 de IVA.
Mabel Navarra consultó, cualquier cosa, si hay algo que les queda en duda, después nos lo van diciendo, yo no tengo drama, ¿no? Mabel Navarra consulta cuál es la proporción que se puede derivar de la prepaga. A ver, proporción no hay, es decir, o uno cuando solicita judicialmente, solicita que se derive la totalidad de los aportes que son retenidos de PAMI, ¿sí? Teniendo en cuenta y partiendo de base de que se considera que los aportes de PAMI son de propiedad de la persona y no de, es decir, es parte del haber bruto que cobra la persona. Después estará en determinación en lo que fije el juez si se va a hacer la transferencia de totalidad de una parte o cómo salga la sentencia y cómo se solicita, pero en principio lo que se requiere es la totalidad. María Susana Bosa consulta si hay alguna jurisprudencia para invocar en caso de tener que solicitar judicialmente derivación de aportes. Susana, es muy amplia tu pregunta, te digo por qué, o por lo menos a mi entender es muy amplia tu pregunta, porque cada caso es especial y es particular. Habría que ver derivación de aportes, cómo accedió el beneficiario a la cobertura médico-sanitaria cuando se jubiló, si estaba en desregulación de aportes o no. Nosotros lo que hacemos en el estudio generalmente es nos metemos en la página CIJ y buscamos la jurisprudencia de Cámara Civil y Comercial Federal, en nuestro caso estamos en Capital, para ver casos puntuales en relación a que se adecúen puntualmente a la situación en la cual tiene cada uno de los clientes. No te puedo dar una jurisprudencia puntual como para, es decir, como decir, caso va a dar o para pedir movilidad, no habría o no funcionaría así en el caso del fuero, por ejemplo. Después, Elena Mirhans consulta de dónde surge que los 10 años de antigüedad no puedan aumentar la cuota. Elena, eso te surge de la lectura conjunta de la ley 26.682, que es la de prepaga, conjuntamente con el decreto reglamentario 1993 del 11, y después hubo un nuevo decreto que ahora no recuerdo el número, que te estaría debiendo. Si te metes en Infolec vas a ver que el decreto reglamentario después fue modificado por otra resolución más, fue ampliado, mejor dicho, en donde dice que la persona que tiene más de 65 años de edad y con antigüedad continuada de 10 años no puede tener variación del valor de la cuota. Sí, lo que puede haber es que muchas prepagas hacen una interpretación literal de la normativa y que dice que no puede tener a la fecha de que se afilió inicialmente. Es decir, si la persona se afilió hace 40 años, se afilió hace 25 años, lo que le van a considerar es como si hoy tuviese 45 años y se afiliase en, supongamos, OS de 210. Generalmente ese valor no debería de variar tanto que si vos te afiliaras o continuaras con tu mismo plan. No sé si se entendió la respuesta. Lo que quise decir, por ahí hice un poquito de lío. Si yo vengo pagando, supongamos, 10.000 pesos ahora, ¿sí? La normativa dice que me tengo que seguir pagando lo mismo que pagaría si me afiliara al mismo plan, teniendo la edad a la fecha en la cual yo ingresé. Supongamos que yo ingresé a los 45 años, en un plan 210, supongamos que OS de 210 hoy a los 45 años vale 11.000 pesos, con lo cual puede ser que te aumenten un poquitito, que es reclamable, yo entiendo que es reclamable, porque tendrían que mantener el mismo valor que venías abonando, pero es una lectura extremadamente lineal y literal de la normativa y en principio no habría inconveniente. Lo que sería el conflicto es cuando te hacen un salto cuantitativo de pasar de 10.000 pesos a 80.000, como para ponerlo muy, muy grosero, ¿no? Acá después consulta Gisela Masitelli, que dice lo siguiente: ¿qué pasa con los pacientes con celiaquía, que además es una persona discapacitada? A ver, no comprendo muy bien a dónde apunta, porque, a ver, una persona con celiaquía no es discapacitado, son cosas separadas. Puede ser que sea discapacitado y que al mismo tiempo tenga celiaquía, eso no es posible. La persona con celiaquía tiene una ley de celiaquía que es extremadamente, a mi pobre entender y humilde entender, es paupérrima y es una vergüenza, en el cual le dan 2,50 pesos para cubrir mensualmente los gastos por productos sin TAC. Simplemente eso, tiene que ir a la obra social con la constancia, con la orden médica de su gastroenterólogo, donde demuestren que tiene un test de celiaquía positivo y le deberían de estar depositando, reintegrando
contra la presentación de la factura de las harinas o lo que pueda consumir sin TAC, el monto creo que hoy está alrededor de 800, 900 pesos, una cosa así, es decir, aproximadamente va a devolver el 50% de un paquete de harina, nada más, así que no sería eso. Respecto a una persona con discapacidad, es lo que dijo la doctora, la colega recientemente, es decir, la cobertura es 100% de todo relacionado con la patología que establece en el certificado único de discapacidad. No tiene que ver una cosa con la otra, ni se superpone, ni nada. Y después acá Maricel Renhol pregunta o dice que su madre es diabética, cumple con todo y subsidio no le cubre el 100% del medicamento. Lo que no sé es, a ver, habría que ver, estos son los casos justamente por los cuales puse los 3 ejemplos de diabetes. Habría que ver bien por qué motivo, es decir, qué es cubrir con todo, qué medicación es, se me fue a cabeza, qué medicamento, pero no es qué medicamento, ya va a salir. ¿Qué medicación es? ¿Qué principio activo? Ahí está. ¿Qué principio activo es? Y si ese principio activo se encuentra dentro de lo que es la cobertura del 100% o no, porque no todos los principios activos de diabetes están cubiertos tampoco al 100%. Hay algunos que sí y otros que no. Habría que ver bien la normativa y habría que ver bien esa situación. Y acá había visto 1 o 2 preguntas más en el chat. No sé, vos, Fede, nos dirás a ver si seguimos o no, cómo nos manejamos. Mirá, Dina acaba de hacer una conexión mixta como hiciste vos, intentando que el audio entre por el celular, así que si podemos lo probamos. Perfecto. No sé, Dina, si me estás escuchando, si podés desilenciarte con el teléfono y ver si te escuchamos, a ver si podemos seguir. Dina No, estoy en el teléfono. Bárbaro. Perfecto. Me dijiste silenciar el teléfono, entonces. Ahí está Perfecto. perfecto. Ahí Ahora estoy. Se te escucha bárbaro. Bueno, me alegro. Entonces, hasta ahora con la computadora el tema de compartir imagen había funcionado bien, lo que no funcionaba era la voz. Así que si te las arreglas para hablar por ahí y mostrarnos las imágenes por el otro lado, creo que va a estar perfecto. Sí, sí. Ahí está, genial. Bueno. Ahora sí, ¿no? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí, bueno, ahora sí, qué placer. Eso me pasó por no agarrar la otra computadora, calculo, pero bueno, ahora ya sé. Bueno, como dije, voy a hablar sobre las enfermedades crónicas, porque la verdad que me parece importante definirlas. Y son todas aquellas enfermedades de larga duración, de más de 6 meses, que en general tienen una progresión lenta y que no puede preverse su curación. Eso sí, la cronicidad no tiene que ver con la gravedad, ni significa que sean necesariamente mortales. Hay enfermedades que son crónicas leves y enfermedades crónicas no mortales. No obstante eso, la Organización Mundial de la Salud dice que las enfermedades crónicas son responsables del 63% de mortalidad mundial. Pero también, y esto es lo importante, es que son una importante causa de invalidez y pérdida de calidad de vida. Que justamente eso es lo que nosotros estamos tratando que estamos tratando, valga la redundancia. Según la OMS, en realidad se llaman enfermedades no transmisibles y hay 4 tipos de enfermedades principales, que son las enfermedades cardiovasculares, producto de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares. En realidad son ataques. La nueva terminología es la correcta, es ataque, porque si es accidente, en realidad se podía prevenir. El cáncer es otra, las enfermedades respiratorias crónicas, como por ejemplo el EPOC, el asma, y la otra es la diabetes. Pero no obstante, hay otras entidades que tienen un concepto más amplio de esto, como por ejemplo
es Crónicos, o sea, de España, que es una revista científica de la Universidad Complutense de Madrid, que hace unas investigaciones muy interesantes y a su vez mucha encuesta sobre las personas que padecen discapacidad. Dice que en realidad debe hablarse de cronicidad a partir de los 3 meses, no de los 6 meses. E independientemente del momento en que ellas comienzan, muchas ya se sabe que serán de por vida y presentan múltiples formas. Las que más conocemos son el Alzheimer, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enfermedades neuromusculares, el VIH-Sida, la hepatitis, osteoporosis, psoriasis. O sea que esta revista dice que por lo menos hay 28 de enfermedades crónicas. Pero no basta hablar de enfermedades crónicas, sino del paciente crónico, como bien la doctora Suyay Pérez Montenegro también lo ha dicho. El concepto de enfermo crónico se ha modificado también en las últimas décadas, porque no es una persona que solamente padece una enfermedad, sino que puede padecer una o varias enfermedades crónicas. Y este abordaje de la cronicidad exige otro enfoque, un enfoque más amplio, con nuevas variables de actuación que tengan en cuenta la prevención, la atención integral, esto es importante, la continuidad asistencial y el protagonismo del propio paciente. Este nuevo enfoque entonces se va a centrar en la persona y no en la enfermedad. Y que se le da importancia sobre todo más al cuidar que al curar. Y esto, bueno, exige una mayor carga asistencial. No obstante, no es tan así esto, y lo voy a explicar por qué. Debe haber un cambio de cultura de los profesionales para poder trabajar en equipo y de manera eficaz, y de esta manera favorecer un uso apropiado de los servicios y de las tecnologías. Tenemos que aclarar también que la cronicidad debe también diferenciarse de la enfermedad de las condiciones agudas, que son severas y repentinas. Estas cuestiones pueden suceder de cualquier manera, o un ataque de asma o la fractura de un hueso, que puede ser el comienzo de una enfermedad crónica como la osteoporosis o como un cáncer, o también un ataque de asma que se puede ir cronificando. Por eso que para cronificarse se necesita un tiempo. Es así que digamos que una enfermedad crónica no implica que luego la persona sea una persona con discapacidad, sino que la enfermedad crónica, la discapacidad es la condición secundaria a todas esas patologías. Y seguramente que la discapacidad genera mayor vulnerabilidad en la situación en que vive el paciente, sobre todo a medida que aumenta la edad, y esto lo vemos diariamente, que las personas ahora podemos vivir mucho tiempo, pero no podemos evitar muchísimas enfermedades como el mal de Alzheimer. Y esto genera la dependencia o la necesidad de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Una persona con discapacidad puede ser autónoma si se dispone de recursos que ayuden a paliar esa situación, pero dependiente en un ambiente con barreras, como bien se dijo anteriormente. Y lo que tenemos que tratar nosotros es de quitar esas barreras, o por lo menos brindar apoyos para que haya una mejor calidad de vida, por supuesto. Pero esto también es para el paciente y también para el entorno familiar. La discapacidad es un concepto biopsicosocial. Entonces, las prestaciones que se otorgan se realizan desde un aspecto legal y deben ser médicas y sociales. Tienen que ver a la asistencia médica, a la rehabilitación y
también a la inserción social de la persona. Y entonces, porque la figura del asistente domiciliario en sus distintas formas, por eso, debe ser cubierta. Como bien dijo la doctora anteriormente, la ley 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad en el 2009 se modificó y se le agregó el inciso D al artículo 39, incorporándose la figura de la asistencia domiciliaria. Y bueno, lo dice por indicación exclusiva del equipo interdisciplinario, ya sea perteneciente o contratado por las empresas obligadas. Las personas con discapacidad recibirán las prestaciones brindadas por un asistente domiciliario a fin de favorecer su vida autónoma, evitar la institucionalización o acortar los tiempos de internación. Por eso digo que muchas veces las prepagas o las obras sociales toman estas ciertas prestaciones como un gasto importante o superior, mejor dicho, lo toman como un gasto en lugar de que sea al revés. Más que un gasto es invertir, por empezar, en función del bienestar de la persona, en función de la dignidad de la persona y su entorno familiar, pero también estas instituciones también acortan, hacen que la persona, al estar tratada dentro de su domicilio, evite ser institucionalizada periódicamente y hasta a veces ingresada en una terapia intensiva con todos los daños que eso provoca al paciente y también, en definitiva, genera muchísimos más costos. Bueno, los asistentes domiciliarios deberán contar con la capacitación específica avalada por la certificación correspondiente y expedida por la autoridad competente. Y yo le voy a decir desde el punto de vista práctico qué es lo que sucede. ¿Qué se necesita primero? Bueno, a veces cuando personas están internadas en una institución y que a su vez tienen también una prepaga, el seguro, la misma institución, suelen a veces indicar el asistente domiciliario ya antes de irse de alta. Pero esto generalmente no pasa tampoco, porque los profesionales trabajan dentro de la obra social o la prepaga, o sea, y tampoco se tiene mucho en cuenta este aspecto. Entonces, lo que se necesita es una solicitud del médico, de la médica, que tiene que tener el diagnóstico, la solicitud de asistente domiciliario por la cantidad de horas necesarias, ya sea 8, 12, 24 horas permanente. Es muy importante que se enumeren las actividades, si no esto es rechazado. Por ejemplo, higiene, dar de comer, ayudar a trasladarse, cambiar pañales, etcétera. Acompañarlo a veces a una visita médica, pero también esta cuestión de esta prestación de asistente domiciliario, también se debe tener en cuenta que hay otras prestaciones como las de rehabilitación que se deben realizar en conjunto. Entonces también se puede pedir la kinesiología, la atención domiciliaria de un médico a domicilio y también en esos certificados las ayudas técnicas o otros aparatos ortopédicos, como por ejemplo la cama ortopédica, el colchón antiescaras, el andador, la silla de ruedas, el material descartable de pañales, que no es una cuestión mínima, porque el 100%, porque teniendo el CUT, todo esto de asistente social, vamos a decir que solamente esta prestación puede ser otorgada cuando se tiene el certificado único de discapacidad. Y los medicamentos, el 100%, los que son relativos, como dijo también Damián, a la discapacidad que corresponda. Pero a veces hacen como que no es directamente dirigida a la discapacidad, entonces no se quiere cubrir el 100%.
Esto, bueno, se debe presentar ante la obra social o la prepaga, el trámite administrativo que bien dijo Suyay. Bueno, no sé, a mí como abogada seguramente que a ustedes también siempre nos llega lo más difícil, porque si fuera fácil, nosotros no trabajaríamos, ¿no? Y yo en esto tengo cierta experiencia porque a mí las consultas que me llegan son de familiares de personas que necesitan asistencia domiciliaria, pero que en general ya tienen contratados en muchos casos una empresa y ya la tienen desde hace varios años costeándolos ellos mismos. Entonces, en algún momento se dan cuenta que sacando el certificado único de discapacidad, que realmente les corresponde, no es que sea una avivada, sino que al contrario, estuvieron mucho tiempo sin un montón de prestaciones que le correspondían al 100%, y no los obtenían. ¿Por qué? Por no tener el certificado único de discapacidad. Entonces el tema es un poco delicado, porque imagínense que la persona que está en esa situación o el conviviente, en general es una persona, que también es mayor de edad, tiene que convivir durante 8, 12 o 24 horas con otra persona. Y que tiene que ser de su confianza, ya tiene que estar, bueno, dúctil en lo que tiene que hacer con ese paciente. También hay un tipo de relación entre ellos, se produce. Por lo cual, esto resulta bastante más complejo, pero yo inicio estas actuaciones. Hay gente que ya ha venido habiendo reclamado a la obra social o a la prepaga y que justamente le han dicho, nosotros le vamos a reintegrar tal importe, que es muy poco, o directamente nada. Entonces han ido a veces a la super, como dijo Suyay, estos trámites a veces son muy lentas. A mí al año recién resuelven algo jurídico porque está lleno de estas causas, pero por lo menos también ha servido. En ese caso a mí me han servido como para iniciar la vía del amparo, más que todo con la contestación de la prepaga o de la obra social. Pero no obstante, cuando vienen sin haber hecho eso, indudablemente que yo no puedo hacer esperar a una persona para hacer todo ese trámite. Entonces, en general, trato de agotar la vía a través de la obra social. Si me han contestado por sí o el importe es mínimo, por lo general me han dicho 1.200 pesos por pañales, con lo cual es nada de la cantidad que se utilizan en el mes. Entonces, si no he obtenido ningún tipo de respuesta, obviamente que voy a enviar una carta documento. Y así tengo la vía para poder iniciar este amparo. Lleva su tiempo, si quiero mantener esa empresa. En general, a veces adhieren inmediatamente, otras veces no. Primero las intima el juzgado. A veces me solicitan otro certificado actualizado, pidiendo estas prestaciones. El tema del el tema de la evaluación interdisciplinaria, la verdad que muy pocas veces, o si la han hecho en algún momento y antes de mi reclamo, pero en realidad a veces también no está de acuerdo esa evaluación interdisciplinaria que hacen desde la misma prepaga u obra social con las necesidades reales de ese paciente. Entonces, la jurisprudencia también ha dicho que ante esas divergencias, en realidad lo que prima es la indicación médica del médico tratante, porque es el que es responsable de ese paciente y responde ante todas las cuestiones que se susciten alrededor de ese paciente. Yo les voy a dar un ejemplo más o menos de uno de los fallos que yo he tenido y que, por supuesto, siempre los fallos me dicen que la cobertura tiene que ser del 100%. Estas son las medidas cautelares, mejor dicho, cuando dictan la medida cautelar, y que debe ser a través de los prestadores propios. Y con respecto a los valores, acá hay un tema.
la jurisprudencia del fuero civil y comercial, como si bien la asistencia domiciliaria está dentro de la ley 24.901, pero dentro del nomenclador no está el ítem de asistente domiciliario con su valor. Entonces, los tribunales, ante la falta, y justamente esto mismo lo dice en el dictado de las medidas cautelares, ante la falta de previsión específica en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, se utiliza por analogía, en el caso de las 24 horas de lunes a lunes, 4 módulos de centro de día, doble jornada, categoría C, con sus actualizaciones periódicas, que en este momento está alrededor de 100.000 pesos. Esto siempre suele ser apelado por las empresas o también cuando ellos dan de alta antes de iniciar las acciones, porque ¿a qué lo asimilan ellos? Lo encuadran dentro de las funciones de cuidados de personas que prevé la Ley de Empleo Doméstico, la 26.844, en la categoría 4. Sueldo mensual y todo eso, que si vamos a hablar de 24 horas llega a una suma con suerte de 50.000 pesos, con lo cual también es contradictorio, justamente se puede fundamentar muy tranquilamente como lo hago, porque si están objetando la especialización o no, y están diciendo de la evaluación interdisciplinaria que tiene que ser gente especializada, y a su vez me están comparando el importe con algo que no, con el trabajo de una empleada doméstica, en realidad no es así, porque no es fácil atender a una persona con discapacidad, a una persona que no tiene casi movilidad, cambiar pañales, movilizarlo, ayudarlo a caminar, ayudarlo a ir al baño, y bueno, darle de comer en muchos casos, o sea, exige cierta práctica y justamente la ley exige un certificado, por lo cual decir que lo vamos a asimilar al empleo doméstico es totalmente contradictorio esto. Bueno, de aquí vamos a pasar a los cuidados paliativos, porque también tienen que ver con los enfermos crónicos. Estas son prestaciones que mejoran la calidad de vida de pacientes y familiares que se enfrentan a probables enfermedades, a problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la detección temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. O sea, es un tratamiento integral. Esta es la definición de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos. Y es así que se orientan a brindar respuestas integrales a personas que están afectadas por patologías crónicas, avanzadas o progresivas, como el cáncer, patologías neurodegenerativas, insuficiencia renal. Y en general estas prestaciones se dan de manera por equipos multidisciplinarios, como lo estábamos diciendo en un principio. Y también tiene distintas que están integrados por profesionales de la medicina, por profesionales de la psicología, por trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, que es muy importante, y la labor está basada, por supuesto, en garantizar los derechos humanos esenciales, el alivio del dolor, el sufrimiento y la dignidad de las personas. Y también presentan diferentes modalidades, porque puede ser domiciliarios estos cuidados, en consultorios o en instituciones, o en un intercambio, o en periodos diferentes. A veces es mejor estar en el domicilio, pero para descanso de la familia se lleva otra vez al hospital o a la clínica que se dedica a cuidados paliativos. Esto se ha incorporado en la Ley de Derechos de los Pacientes, pero con la reforma de la Ley de Derechos de los Pacientes, la ley que se llamada Ley de Muerte Digna, del final de la vida es lo mejor, la 26.742, que los pacientes, cualquiera podemos rechazar tratamientos o cuando hay una adecuación del esfuerzo terapéutico, en todos los casos se tiene derecho a recibir cuidados paliativos.
Y esto también fue incorporado en el Código Civil y Comercial en el artículo 59. Pero esto también está en el Plan Médico Obligatorio, en el PMO, y dice que la obligatoriedad de brindar estas prestaciones por los agentes de seguro de salud con un 100% de cobertura ha sido establecida por la resolución 201 del 2002 del Ministerio de Salud. En esto también intervino el PAMI, por lo cual también está obligado a brindar esa prestación al 100%. Pero ¿qué pasa? El PMO establece en los 6 últimos días, 6 meses de vida de la persona. Y con lo cual, la verdad que a veces es incierto cuando esa persona se va a morir. No obstante eso, con los cuidados paliativos hay un cambio de paradigma y no necesariamente tiene que ver con una persona que está en el final de la vida, sino con una persona que tiene una enfermedad crónica, como así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que dice que deben brindarse en cualquier estadio de la enfermedad potencialmente crónica y avanzada. Y para eso, ¿en qué hay que centrarse? En las necesidades y no en los pronósticos de los pacientes. Y esto ha sido avalado, esto tiene su apoyatura en los tratados derechos internacionales de los que nuestra nación es parte, y el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha dicho que los Estados partes tienen la obligación de respetar el derecho, entre otras cosas, y abstenerse de negar o limitar el acceso igualitario de toda persona a servicios de salud preventivos, curativos y paliativos. ¿Por qué? Porque el fundamento de todo es la dignidad de la persona humana, que es el fundamento de todos los tratados internacionales, y también ha pasado a serlo como el fundamento de todos los derechos personalísimos del Código Civil y Comercial. En los primeros artículos lo dice y después establece que el Código Civil y Comercial dice que en el artículo 51 establece la inviolabilidad de la persona humana. En cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y el respeto de la dignidad. Y el artículo siguiente establece una forma de que ante la afectación de la dignidad hay un derecho a la prevención y reparación de esos daños. En realidad, también se discute si este derecho a los cuidados paliativos, muchos colegas sostienen que es un derecho humano per se. Yo no estoy tan segura de que eso sea así. Para mí tiene que ver con como integrante del derecho de la salud, y también lo ha dicho, también lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo tiene como un derecho humano, pero integrado como derecho dentro del derecho de la salud. Sí les voy a comentar un caso que tuve yo sobre cuidados paliativos. No hay muchos fallos sobre esto, no sé, yo he visto el único, en realidad esto es del 2015, recordamos que en nuestro país tenemos muy buenos equipos de cuidados paliativos, pero por ejemplo, clínicas privadas hay 2 que se dedican a los cuidados paliativos y nada más. Y a su vez, en los hospitales a veces hay algún médico o alguna médica que realiza los cuidados paliativos cuando debe ser un equipo. Últimamente esto se ha expandido un poco más. Las clínicas también tienen su equipo de cuidados paliativos. Pero a mí me tocó hacer un amparo ante PAMI por una persona que estaba internada en el hospital de clínicas que tenía un cáncer terminal. Y que en realidad, si bien había un equipo de cuidados paliativos, pero no era todo lo que necesitaba esta persona, y también su domicilio no se adecuaba para que hubiera sido a domicilio. Por lo tanto, debimos hacer un amparo luego de varios reclamos a PAMI para que accedieran a cubrir la clínica de cuidados paliativos. Nosotros ofrecimos la clínica donde
donde sabíamos que lo podían atender. Y bueno, y al final se dictó la medida cautelar para que en el término de 2 días se internara a esta persona en una institución especializada en medicina del dolor y cuidados paliativos, propia contratada, y si no tenían, en definitiva, apercibió a disponer que la internación fuera cumplida en la institución que habíamos requerido. Bueno, todo esto lo nombré porque está escrito en mi libro, pero también este fallo yo lo escribí en Microjuris, que lo pueden encontrar, creo, en la página de Microjuris, y me parece que ese artículo está abierto. Bueno, después vamos a las prestaciones de rehabilitación. Las prestaciones de rehabilitación son aquellas que, mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas especiales, instrumentado también por un equipo interdisciplinario, tienen por objeto la adquisición y restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad alcance el nivel psicofísico social adecuado para lograr su integración. Y bueno, es a través de la recuperación de todas o la mayor parte posible de capacidades motoras, sensoriales, mentales o viscerales. Recordemos que yo no me quiero exceder tanto en esto, porque la verdad que las prestaciones de rehabilitación son muchísimas. Hay una en salud mental, en drogadependencia, en motoras, bueno, como lo está diciendo también la ley misma en el artículo 15, que deben ser aquellas que sean de carácter de origen congénito o adquirido. Yo les recuerdo que antes del PMO 2001, cuando uno entraba en una clínica y tenía un ACV o lo que fuera, era muy difícil cubrir las prestaciones de rehabilitación. No eran otorgadas tan fácilmente, hasta que fue obligatorio a través del PMO, o sea que nadie necesita un certificado único de discapacidad para poder recibir una rehabilitación, salvo que eso se transforme en una discapacidad, y entonces sí, a través del CUT lo va a tener por el tiempo que sea necesario. Y bueno, yo tuve un caso últimamente de una persona justamente dentro de esta pandemia que necesitaba que la hija me decía que el padre ya tenía que ir a una clínica de rehabilitación porque había tenido una ACV. Él vivía a su vez en un hogar tipo geriátrico, y la clínica, bueno, el tema es pedir el certificado para ir a una clínica de rehabilitación, y esas cuestiones a veces no son tan fáciles. A su vez, esto había que gestionarlo ante PAMI, y PAMI, para ir a una clínica de rehabilitación, es bastante complejo porque hay que presentar una serie de documentación, de historias clínicas, de estudios que se le deben hacer, y encima todo esto dentro de en plena cuarentena, muchísimo más difícil que poder conectarse que en la actualidad. Por lo cual, bueno, pedido ese certificado, la verdad, entre presentar todos los papeles en PAMI, que había pocas agencias abiertas también y que no las recibían por internet, bueno, la verdad que decidimos enviar una carta de documento para que urgente sacaran a esa persona de la clínica con el riesgo de contagiarse de COVID. Bueno, efectivamente el señor se contagió de COVID, y ya cuando le dieron el lugar para ir a esa clínica de rehabilitación. Y bueno, al final terminó internado por COVID porque justamente ya estaba en la ambulancia cuando dio el positivo, ya tenía una neumonía, y bueno, terminó en un hospital público de San Isidro, y que por suerte tenían un carnet de ciudadanos para que lo pudiera. Bueno, al final el señor falleció, pero son esas cosas que uno como profesional también se siente impotente, porque además de las situaciones normales, esta pandemia también
ha hecho que todo se dificulte muchísimo más. Pero bueno, y en estas cuestiones de rehabilitación, dice que en todos los casos se deberá brindar la cobertura integral de rehabilitación, cualquiera fuera el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos y metodologías técnicas que fuera menester y el tiempo y las etapas que cada caso requiera. Y bueno, y para acompañar este día y todas las complicaciones que tuve con la conexión y lo que vivimos, bueno, como dijo el rey de la ciencia ficción, hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, doctora Magnante. Bueno, agradecemos a todos, a los 3 expositores, a los asistentes. Les recordamos a todos que esta actividad en los próximos días va a estar subida a la página de la asociación para quienes deseen repasarla. De hecho, en el link que se está transmitiendo ahora por YouTube, ahora cuando terminamos la conexión, se procesa y en un rato lo pueden ver completo, pero lo van a ver completo con el intervalo, con todas las interrupciones que hubo. En los próximos días vamos a estar editando este material para que puedan acceder todos. Así que les reitero el agradecimiento a la doctora Pérez Montenegro, al doctor Alegre, a la doctora Magnante, y nosotros iniciamos un ciclo de actividades no aranceladas en la Comisión de Seguridad Social. En esta ocasión compartimos la organización con la Comisión de Derecho Sanitario. Como estamos organizando el Congreso, no vamos a tener la próxima muy pronto, pero a través de la página de la asociación pueden consultar las novedades y ver las distintas actividades que estamos haciendo. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.